Y seguimos compartiendo este lindo Ecoprofe TV. Hoy la consigna es historias del poblamiento americano. ¿Por qué te lo digo? Para que te acomodes, porque en esta recorrida que hacemos por el país estamos buscando los buenos y grandes ejemplos y referentes. En este caso de nuestra historia, como es nuestro tan querido Adán Costa. Adán, un placer enorme. Bueno, el placer, por supuesto, siempre es aquí en mi casa, en mi lugar de trabajo. Un enorme placer y muy grato compartir junto a ustedes. Creo que en nuestra sociedad, o sea, los 50 millones de argentinos, para situar la sociedad argentina, ¿no? Pago chico, digamos, con la sociedad argentina, necesita mucho de comprender estos procesos. ¿Qué significa un ADN cultural? ¿Qué significa una cultura? ¿Cómo ha sido su poblamiento? Y ponerlo en el tiempo y en el espacio. Hoy creo que es una buena ocasión para hablar de esta palabra, poblamiento. ¿Cómo llegamos a ser la Argentina que hoy conocemos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Yo no veo otra manera de hacer siempre una historia. Yo siempre le pregunto, ¿cuánto tiempo tenés? ¿Tenés mucho tiempo? ¿Tenés poco tiempo? Bueno, podemos hacer una historia corta o una historia más larga. Creo que hoy es un buen espacio para hacer una línea de tiempo de una historia larga que no es una simplificación para darnos respuesta a estas preguntas que nos hacemos, que son dramas sociales. Digo, pero no vamos a hablar tanto hoy del presente. Esta es la foto del presente que nos agrega. Pero, ¿cómo viene? ¿Cómo ha sido esta historia del poblamiento? Eh, lo que primero hay que ver, cuando a veces uno, cuando hace estas reflexiones, muchos yo veo en un auditorio que mueva la risa cuando uno dice, bueno, nosotros tenemos 30.000 años de historia, de poblamiento. Pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que la historia es desde la invasión inglesa hasta acá. Y bueno, esa sí es una historia corta. Es una historia del siglo XIX y algo del siglo XX. Pero es una historia que se cuenta por lo general en nuestras escuelas, en nuestros centros de enseñanza, se reproduce en los medios de comunicación, en redes sociales. Pero se deja de lado una historia más larga. Dice, primero que nuestro poblamiento originario, porque nosotros hablamos de pueblos originarios, lo que hay que hablar es de poblamiento originario. Y el poblamiento originario, en realidad, es un poblamiento que es migratorio. Es decir, el origen es migratorio. El ser humano fue migrando, fue caminando. ¿Buscando qué? Buscando alimento, buscando protección, buscando a veces asentarse, a veces moverse, también dinámicas del poder, es decir, toda esta cuestión que está en el ser humano, bueno, fue generando, estoy haciendo una síntesis, ¿no? Pero fue generando esta idea que empezamos luego la podemos situar en algún mapita, que el poblamiento originario vino por el oeste de América. Es decir, vino del Asia y vino de la Oceanía. Es decir, Asia y Oceanía no eran nombres que existían hace 30.000 años. Yo para una referencia, es decir, para que referenciar, vinieron desde lo Fue que la gran es. puerta que tenían de ese lugar. Exactamente. Vinieron del Asia, de la China, del norte, de lo que es el estrecho de Bering, donde se unen los continentes, digamos, el americano y el asiático. De ahí fueron bajando por toda la cordillera, siempre el oeste, y lo mismo desde el mar, desde la Oceanía. Entonces ahí tenemos un primer centro de poblamiento que es migratorio y que duró más o menos 15.000 años. Para tener una dimensión de esos 30.000, 15.000 años estuvo Por esa columna vertebral que por es la esa, cordillera. Es por, una columna por esa vertebral. columna vertebral que es la cordillera. Entonces, el poblamiento originario, migratorio, porque esta palabra migratorio, porque son pueblos migrantes, se dio en las cordilleras. Por eso las culturas Exacto. que se fueron organizando eran culturas andinas
y culturas de la cordillera en América del Norte, ¿no? Básicamente estaban repositadas. Volviendo a nuestro mapita, a nuestras cartografías del poblamiento, esta idea, para mí me parece fascinante la idea de las cartografías, porque no hay historia si no la situamos. En el mar con un sextante en la mano. Así es, así es. Esas cartografías nos van enseñando cómo fue todo este poblamiento. Entonces, de ese poblamiento se fueron asentando determinados grupos y predominando sobre otros. Y otros siguieron caminando. Y otros siguieron caminando. 15.000 años caminando, desde el estrecho de Bering hasta la Tierra de los Fuegos. Tierra de los Fuegos. Por eso, si ahora nos venimos al mapita chiquito, el Pago Chico de la Argentina, hay acá la arqueología, porque acá en la historia converge con otras disciplinas. ¿Sí? La historia converge con la antropología. Carlos Martínez Sarasola es un enorme antropólogo argentino. La antropología social y la arqueología, que es la que nos da vestigios, de organización social en tiempos remotos. La historia a veces se acota, digamos, en sus fuentes a testimonios orales o cuestiones más escritas. Es como un viaje en el tiempo, porque ver los vestigios es maravilloso. Sí, la arqueología, bueno, nos dice que, por ejemplo, existe un sitio arqueológico en la provincia de Catamarca, cerca de Santa María, en la provincia de Catamarca, el Ampajagno, unos 8.000, desde el tiempo presente para atrás, vestigios de unos 8.000 años de una evidencia científica, digamos, de la existencia de organización humana cultural. ¿Sí? El Ampajagno, en la provincia de Catamarca. También hay en las sierras centrales, entre Córdoba y San Luis, otro sitio arqueológico muy importante, uno se llama Bajo Belis, otro que se llama Intihuasi, que también nos dan desde la arqueología evidencia de la existencia de esto que estamos hablando, el poblamiento migratorio originario que se hace organización social, ¿sí? Comunidad, y que se asienta y que a veces se desplaza y a veces se relaciona con otros grupos. La organización social, bueno, como decía, fue estableciéndose, fue generando condiciones en determinados lugares para la subsistencia y siempre, estaba ante esta situación. El mundo como lo conocíamos en aquel momento era un mundo poco poblado. Exacto. No es el mundo que lo conocemos hoy de 8.000 millones de personas. O sea, por supuesto, responde a otra idea cuantitativa en términos. Por eso también hay que hacer este ejercicio. A veces tendemos a pensar el pasado con ojo del presente y ahí tenemos un problema. Yo te hinchaba con que es un viaje en el tiempo. Y ¿sabes qué más la palabra que me viene a la mente enseguida, Adam? Una aventura. Porque venirse de allá cruzando Bering y caminar, tiene que haber sido una aventura increíble. Sí, por supuesto. Estamos hablando de 15.000 años, es decir, los hijos de los hijos. Con una naturaleza a pleno. El ADN, cuando hablaste del ADN, esa palabra me parece interesante, el ADN cultural. Hay algo del movimiento y vamos a ver cómo ahora vamos a ir situando cómo se va complejizando, porque las sociedades en el tiempo se van complejizando. Exacto. Por eso las respuestas en el presente no son sintéticas, son complejas. Porque hay que explicar todo el desarrollo de lo que son complejas. Es evolución. La evolución tiene que ver cómo se relacionan los grupos sociales en un lugar que... Y ahí las jerarquías, Adam. Las jerarquías para realizar diferentes actividades. Las jerarquías, ahí ya me voy a detener en esta palabrita que está tan de moda hoy, las jerarquías y las castas. Sí. ¿De dónde vienen? Pero que existen en la historia universal. O sea, ninguna sociedad más estratificada que la egipcia, por ejemplo, que hoy también escuchamos de los egipcios y el pueblo de los hebreos. Pero quiero seguir deteniéndome en nuestra América, ¿sí? Y en nuestra Latinoamérica y en nuestra América, que es el lugar de nuestra situación, es el lugar de donde nosotros tenemos una primera responsabilidad por conocer. Es fascinante conocer la historia responsabilidad es un término indoeuropea, pero nosotros tenemos una responsabilidad de explicar a Latinoamérica.
es el lugar donde estamos. O sea, y es el lugar desde donde tenemos que pensar categorías de pensamiento y de explicación desde nuestra historia. Y no es hacer un chauvinismo. No es hacer un chauvinismo, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad de explicarnos desde este lugar. Sobre todo porque este lugar se ha acostumbrado a incorporar categorías históricas de otros lugares que responden a otras necesidades. Y te interrumpo. Nos introducen por ignorancia, como vos muy bien decís, por no hacernos responsables de la historia, por no sentirnos orgullosos de nuestra historia, nos incorporan modelos de otros lugares, con personajes de otros lugares, y quieren hacerte reemplazar lo rico que es lo nuestro, ¿verdad? Sí. No, tendríamos que hacer... Es un colonialismo constante. O sea, son situaciones de predominio, coloniaje cultural, colonización cultural, bueno, que ha tenido, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de una palabrita, que la introduje de minuto cero, que es la idea del poder. O sea, la idea del poder está presente, intereses, poder, eso está muy presente en toda la historización. Por eso digo que hoy hay un registro que dice, bueno, tenemos estas culturas, que son pueblos originarios con una cultura desarrollada, complejizada, con relaciones sociales, con estratificación de culturas sociales, de los cuales nosotros vamos a tomar dos, pero son muchos más que dos, uno mesoamericano, o sea, dos o tres, o sea, el mundo de los aztecas, el mundo de los mayas, digo, las culturas aztecas, mesoamericanas, aztecas, mayas, y hacia más cerca de nosotros, y que mucho tenemos que ver con lo quechua, digamos, el mundo de lo quechua, el quechua es la lengua, el incario, el inca, el sistema de los incas, mucho tiene que ver con Argentina. Pensemos solamente el sol de nuestra bandera, que ese sol inca. La historia del poblamiento se sitúa, ¿sí? En esta hermosa cartografía, están todos los continentes, ¿sí? Tenemos África, tenemos América del Sur, América del Norte, Mesoamérica, América Central, Europa, Asia, Oceanía. El poblamiento originario americano vino por acá, vino por este extremo, lo que sería el oeste de América, que se junta con el extremo asiático, y vino por el mar, por el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, hace 30.000 años, desde acá, del estrecho de Bering, le demandó a esos grupos humanos 15.000 años llegar hasta la Tierra de los Fuegos, ¿sí? Al extremo sur de América. Ahí tenemos lo que es el poblamiento originario de los 15.000 años, que vino por el Océano Pacífico y por el Asia, ¿sí? Ese poblamiento originario, por ejemplo, una evidencia en términos de fisonomía, lo tenemos. Veamos cuál es en las Islas de Pascua, enfrente de Ecuador, esas grandes estatuas, cómo eran los rasgos de esa isla de Pascua. Eran ojos rasgados. Veamos cómo son el pueblo mapuche que está recostado del otro lado de la cordillera. Ojos rasgados, ¿sí? Entonces, ese contacto antropológico se da cuenta de esto que dicen estos autores que sigo, que son Dussel, Martínez Sarasola. Pero ¿qué tenemos en la raza cósmica latinoamericana? Tenemos Asia, tenemos Oceanía, tenemos el poblamiento originario, tenemos Europa, hace 500 años, ¿sí? Europa que llega aquí, al Caribe, Guanahani, y empieza a desarrollarse y a generar esto que Martínez Sarasola habla de la matriz hispano-indígena, como existió una matriz britano-indígena en América del Norte y también neerlandesa, Países Bajos, y, o sea, Nueva York es una colonia holandesa, la ciudad de Nueva York, neerlandesa. Irlanda tiene una fuerte presencia en Nueva York. Sí, pero en el origen de Nueva York es holandés, digamos, y Francia del lado de Canadá. Es decir, todas estas matrices europeas
europeas y originarias fueron generando los desarrollos para las futuras nacionalidades. Entonces, tenemos Europa en América y el último en llegar a América es África, en esta trata transatlántica que unió básicamente el litoral africano sobre el Océano Atlántico con, bueno, los centros de destino eran los 3 puertos negreros de trata, que eran el puerto de La Habana, el puerto de Veracruz, ahí en México, y el puerto de Cartagena de Indias en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos? Todos estos continentes en América, ¿sí? La raza cósmica de José Vasconcelos. Cuando nosotros lo vemos con esta claridad, se hace más vívido el relato de estas historias de el poblamiento, de nuestro poblamiento, de nuestros orígenes, pero con esta mirada de que es siempre un poblamiento migratorio. El ser humano siempre está en movimiento, aunque se quede en un mismo lugar. Siempre está la kinesis, el movimiento, Bueno, esa es un poco lo que deseamos compartir, o sea, poder apreciarnos desde una mirada argentina, o sea, desde la Argentina, que es el lugar donde nosotros hoy estamos reunidos, cómo ha sido nuestra historia del poblamiento. Y como cierre nosotros decimos que en realidad no es un cierre, es un saludo final. Es un hasta pronto porque cada vez que venimos con Adán nos vamos felices y nos genera esa revolución por dentro nuestro de decir, che, yo quiero conocer la historia. La historia no es aburrida como me dijeron, acá me la cuenta Adán y yo haría una serie de Netflix con todo lo que me va contando porque es impresionante y de la manera que él la cuenta. Así es. Yo creo que hay como una especie de saludo y de cierre, por así decirlo, para nuestro encuentro de hoy. Yo siempre pienso esto, ¿por qué es importante explicar para que nos comprendamos? ¿Para qué nos comprendamos? Para entender de que siempre hay modos de contar la historia. Está la historia que la cuentan los que ganan y está la historia de las resistencias. Pero hay una otra vuelta de tuerca a esto que es una verdad. Por lo general las historias lo escriben después de una relación de poder quien quedan con el poder. Pero, digo, justamente como hemos tratado de reflejar hoy o reflexionar en común hoy, que es esta idea de las matrices de los encuentros, donde también hay relaciones de poder, a mí me parece que esos que ganaron, que se dice que ganaron sobre otros, no ganaron del todo. Y esos que perdieron sobre esto, no perdieron del todo. Es decir, hay una historia que siempre está reescribiéndose. Y que va migrando. Por eso necesariamente tenemos que explicarnos. La historia es un modo de explicarnos de lo que legitimamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Esa es la historia. Es un ejercicio de militancia. Tal cual. Nosotros te decimos gracias. Se van a poner contentísimos con este programa en el sur del país, sobre todo que tanto nos miran, tanto nuestros hermanos mapuches y en tantos lugares, porque siempre están. Una palabra hermosa que es cosmovisión, que a mí me fascina. Y vamos a estar volviendo. Esto va a ser un especial que va a salir para el sábado que viene. Y nos vamos a venir cerquita del famoso Día de la Pachamama. Por supuesto que lo espero. Un especial de 1 hora con eso. Perfecto, lo espero y vamos a hablar un poco de la caña con ruda y todos sus orígenes culturales. Y vamos a tomar un poquito también. Vamos a tener, porque por supuesto tenemos. Si la trae usted mejor también. No, por supuesto. Le vamos a traer de regalo al doctor Adán. Adán, gracias totales, como dice un prócer nuestro de la música. Gracias totales y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gente linda, ¿qué querés que te diga? Nos vamos llenos de esperanza, porque el hecho de conocer de buena y prima mano cómo vienen las cuestiones, a uno lo hace llenarse de esperanzas de un mundo mejor. Así que prepárate porque quizás algunos vamos a incomodar con Ecoprofe TV, pero como somos un programa independiente, por un lado o por el otro va a salir siempre la verdad, que es la que tratamos de llevar a tantos lugares en el mundo en habla hispana. Así pasaba Ecoprofe TV en su paseo por el litoral con nuestra Santa Fe capital y nuestro tan querido doctor Adán Costa.